Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia, que espero que sea bastante audiencia. Este es el segundo capítulo de un podcast que tiene un eje principal basado en masculinidades, todos los tópicos y temas relacionados a masculinidades, pero en verdad puede variar mucho porque el mismo tópico de las masculinidades es un tema muy variable y muy relativo, ¿no? Se puede explicar de muchas maneras. Pero la iniciativa del podcast viene de un círculo de masculinidades, es una especie de terapia grupal que hacemos entre varios hombres, que también está abierta al público. Lo hacemos 2 veces al mes y esta iniciativa viene con un prototipo, con un proyecto que pues está ayudando a que podamos provocar una divulgación en base a toda la información que vamos compilando, aterrizajes filosóficos, información en general, educación. Entonces, este es un podcast principalmente para divulgar temas relacionados a cómo vive el hombre en una cultura, en una sociedad, en esta sociedad boliviana, paceña, pero también los tópicos más globalizados o globalizadores o occidentales. Estamos hoy día con un invitado muy especial, que es un gran amigo mío, también es mi doctor, el único doctor que tengo, porque es un doctor que ha podido recorrer el camino de la alopatía y transformarse a la naturopatía, y tiene conocimiento sobre medicina ayurveda, sobre nutrición en general, viendo al alimento como una forma de salud, como una forma de medicina. Ese recorrido a mí me parece súper interesante, súper especial. Y bueno, pues para empezar, buen hermano Cristian, bienvenido. Querido Sul, Conversaremos de todo lo que respecta, no sé, a tu vida. Para empezar, si nos puedes contar quién eres, qué has estudiado y cómo has llegado a la naturopatía. bueno, primero que nada, un gran saludo a todo tu Ujú, público, un placer estar en este espacio, agradecido ujú, por esta invitación. ujú, Y bueno, ¿quién es Cristian Ortega? Cristian Ortega en principio es un investigador, ujú, es una persona apasionada por la ciencia ujú, y también por los modelos alternativos, vamos a utilizar ese término como entre comillas, ¿ya? Alternativo. ujú, O sea, todos estos movimientos, estas ideologías, todos estos sistemas en ujú, distintos ámbitos del conocimiento humano ujú, que están generando como una irrupción en lo que es lo convencional. O ok, sea, tenemos una estructura convencional que puede ser médica, puede ser biológica, puede ser mm, psicológica, política, ok, pero estamos viendo que hay varios elementos y otros sistemas que están irrumpiendo, como las tradiciones, mm, por ejemplo, ¿no? ujú, O nuevas formas de ver la ciencia. ujú, Y esto está generando un cambio que todos lo deben estar sintiendo, mm, que se está generando a distintos niveles y ujú, estamos en un punto álgido, ¿no? ujú, Entonces, Cristian es una persona muy interesada en estos ujú, fenómenos disruptivos, ujú, es una persona que se ha interesado, bueno, ha estudiado medicina como su primera carrera, ujú, debe tener como unos 15, 20 años, digamos, mm. ya en el campo de la medicina. ¿Te especializaste en algo? Especialidad como tal, así como No. convencionalmente se habla, Ah, no, ok. ¿no? Cristian es una persona autodidacta además, Mm, entonces ha ujú, investigado distintos ujú, campos del conocimiento humano ujú, que han podido aportar evidentemente a su carrera dentro de la medicina. ok, ¿Ya? Entonces hay elementos antropológicos, filosóficos, psicológicos, ujú, místicos, si quieres, ujú, que Cristian ha empezado a integrar para crear como un piso ujú, nociológico, si se quiere, ¿no? Un piso ujú, de conocimiento ok, que desde ahí empieza a ujú, aperturar ujú, otros elementos y bueno, ya directamente en la medicina eso ha enriquecido su ujú, campo médico, se ha aperturado al tema natural y natural, o sea, tiene que ver con ujú, nutrición, tiene que ver con ujú, herboristería, con otro tipo de elementos que tienen que ver más con lo psicoemocional, ¿no? Siempre viendo esta visión de que el humano no solo es un cuerpo, y digo eso porque la medicina convencional ujú, generalmente se enfoca en el cuerpo ujú, simplemente. Entonces dejamos de lado la parte emocional, dejamos de lado la parte ujú, mental, dejamos de lado la parte ujú, espiritual, que evidentemente hacen lo que es un humano. O sea, no puedo definir a un humano simplemente por una dolencia que tiene. claro, Esa dolencia puede estar relacionada con elementos emocionales, ujú, emotivos, espirituales, etcétera, ¿no? ujú, Entonces es un camino que me ha llevado a
integrar todos estos elementos para poder ofrecer otro tipo de aproximación relacionada a la salud para las personas que están buscando equilibrarse, ¿no? O sea, no me gusta utilizar el término curarse, sino equilibrar los tres centros, el centro mental, el centro emotivo y el centro físico. Perfecto. Buenazo. Y más o menos, ¿cómo has llegado, o sea, cómo te desligas de la medicina tradicional alopática y llegas a la naturopatía a través, yo lo entiendo porque te he conocido ahí, digamos, pero tal vez hay mucho más, a través del Ayurveda, ¿no? Como más o menos, ¿por qué el Ayurveda te ha parecido un estudio importante para implementar en tu terapia? Ya. Primero que nada, el motivo que ha generado una disrupción en mi camino convencional médico ha sido el hecho de que cuando he terminado la carrera y he hecho ese año de internado que hacemos todos los médicos antes de graduarnos, o sea, estaba lleno de elementos que me han generado mucho estrés, me han mostrado tal cual era la medicina, me han mostrado que había elementos que son muy pobres, ¿no? Muy reduccionista, como es tan acelerada la atención en los grandes centros médicos, entonces no hay un contacto íntimo con las personas. Y también hay de por medio, no puedo generalizar, pero hay un porcentaje de especialistas, de colegas que más se dedican al lucro que a realmente ver las dolencias o las preocupaciones de los pacientes. Entonces es como una primera irrupción, eso me hizo decir o le hizo decir a Cristian, yo nunca más vuelvo a pisar un hospital o a trabajar directamente en un centro de estas características, ¿no? Claro. O sea, la aproximación que Cristian buscaba era como algo más íntimo, ¿no? Algo, tratar de conocer esa integridad. Entonces eso le hizo deslindarse, se metió en filosofía, se metió en antropología, empezó a indagar en otros elementos, dejó de lado la medicina un tiempo, empezó a viajar y luego retornó, pero ya con todo ese otro bagaje de conocimiento que había llegado a adquirir. Y ahí aparece, digamos, entre ese nuevo bagaje de conocimiento que Cristian estaba explorando, básicamente aparece la medicina tradicional hindú, ¿no? De la India, que es más conocida como Ayurveda, que tiene 5.000 años de conocimiento a espaldas, o sea que muchos consideran que es la tradición más antigua, ¿no? Relacionada con la medicina. Y lo que más le ha llamado la atención a Cristian en este sentido era primero que podemos entender lo que es el cuerpo humano, la vida humana, los desarreglos humanos de una manera intuitiva. O sea, ¿qué quiero decir con intuitivo? Para que se entienda, podríamos contrastarlo con lo mental, ¿no? Con lo lógico, digamos, con la ciencia, que la ciencia se tiende a ser más racional, más lógica, ¿no? Silogismos, etcétera, ¿no? O sea, son parámetros lógicos que se siguen para establecer, digamos, un programa. Pero en el caso de la Ayurveda y de las medicinas más tradicionales es mucho más intuitivo porque te pones, o sea, colocas tu atención no tanto en lo lógico, sino en elementos como los colores, elementos como los sabores y elementos como las características psicoemocionales de la persona. Entonces imagínate que tú puedas crear un menú a partir de colores que son beneficiosos para tu biotipo. ¿Ya? O que yo entienda tu biotipo. En el Ayurveda, como tú bien sabes, hay 3 biotipos: el fuego, que es Pitta, el agua-tierra, que es Kapha, y el viento, que es el éter, ¿no? El éter, el viento, o sea, el Vata, en realidad, Vata en sánscrito. Entonces, si tú eres, por decirte, viento, y tiendes a ser delgado, y eres muy locuaz, ¿no? O sea, sí estoy hablando un poco de Shul. Yo soy bien Vata. Exacto, entonces, o sea, tiendes a volar, te tiendes a reflexionar mucho, no pisas mucho tierra, digamos. Entonces yo, con los elementos que conozco de la Ayurveda, puedo ofrecerte una nutrición que te haga más acercarte a la tierra y que no te estés volando tanto, ¿no? Porque si te vuelas mucho, pues entonces vas a empezar a tener desarreglos que tienen que ver con la mente, por ejemplo, ¿no? Depresiones, ansiedades, etcétera, ¿no? Exacto, nos necesita como lo inverso, ¿no? Más agua, más tierra. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando así muy rápidamente, elementos de la tierra, o sea, los elementos del planeta, ¿no? Estamos hablando de los colores que tienen los alimentos, los sabores, por ejemplo. Eso es algo que a Cristian nunca le han explicado en la carrera de medicina, ¿no? O sea, yo no sabía
sabía que había el sabor astringente, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. No O el sabía que umami, ¿no? el amargo, o sea, conocemos el dulce, conocemos el salado, pero no conocemos esos otros sabores, y menos aún entendemos que estos sabores mandan una señal al cerebro, el cerebro manda al cuerpo, y entonces son registros que pueden ayudarnos a equilibrar. Claro, además, los sabores también te están explicando qué tipo de nutrientes tiene lo que estás comiendo, ¿no ve? Que eso, cuando lo entendí, me pareció, como hablaba el doctor Sasha, cuando comía, iba a la selva y comía plantas, digamos, podía saber por el sabor si tenía mucho magnesio y cosas así, y eso deberíamos saber, o sea, por lo menos lo básico, ¿no? O sea, que el astringente que origina en tu cuerpo y también qué nutrientes tiene más posibilidades de ser asimilados por ese sabor o por esa condición, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, el sabor, como bien describe Sul, es en la forma además que lo describe, si se dan cuenta, es intuitivo, ¿no? O sea, porque además te está pidiendo que experimentes, no que recibas la información de un segundo o de un tercero y que la tomes como hecho, ¿no? O sea, Claro, como a rajatabla directamente. totalmente. Sino que aquí, o sea, te puedes meter, como el ejemplo que pone Sul es interesante, te metes a la selva y por ahí no conoces mucho de plantas, pero conoces de sabores y entonces por los sabores puedes empezar a dilucidar cuáles podrían ser propicios para el hígado, cuáles para hacer una desintoxicación, Uf, cuáles para una mujer embarazada, porque en ese claro. momento necesita como estar más en la tierra, más en el agua, etcétera, ¿no? Y los sabores te pueden dar esa dirección. Entonces eso es muy hermoso porque hay como una necesidad de tomar contacto con lo inmediato, sin intermediarios, ¿no? O sea, no digo que los textos, que los ensayos clínicos y todo lo que ha desarrollado Claro. Occidente tenga su valor, ¿no? O sea, tiene su valor. Claro. Aquí no estamos satanizando Claro. a ningún tipo de conocimiento, pero lo que estamos tratando de entender es que hay otros conocimientos que pueden ser mucho más antiguos incluso y que tienen otras formas de aproximarse al Claro. conocimiento, como en este caso a través del sabor o a través del color. Ujú, totalmente. A ver, buenazo. Entonces, digamos, el Ayurveda para ti ha sido como una forma importante como para entender la naturopatía, porque ahora yo creo que te consideras como más naturópata en general, ¿no? Porque no solo es Ayurveda, también está el taoísmo, también está la medicina aquí de los Callahuayas, no sé, la tradición de las plantas de los Callahuayas es tremenda, ¿no? Y muy poco estudiada y muy poco transmitida, ¿no? Pero hay una información tremenda de las plantas, ellos lo saben todo y saben para qué sirve, y lo saben de una manera, como dices, muy intuitiva. Y además porque heredan el conocimiento, entonces es casi pura intuición, así como la cultura se ha transmitido de manera oral, se vuelve una intuición. Ya las tradiciones hoy día que eran antes indígenas, luego eran coloniales, ¿no? Están grabadas en la gente y la gente ni se da cuenta, incluso en el idioma, ¿no? Está grabado toda una cosmovisión circular del tiempo, en el idioma aymara está grabado así, entonces ya ni nos damos cuenta y está implícito, entonces se vuelve intuición y se vuelve una manera de ver la vida de que no nos damos cuenta, entonces yo creo que tus estudios van más allá, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué quería decir? ¿El Ayurveda entonces ha sido tu conexión con la naturopatía o has llegado mediante la filosofía, digamos? Sí, o sea, una de las partes que me ha permitido como tomar contacto con la parte más natural de la medicina sí podría ser el Ayurveda, sobre todo también porque te empieza a diagramar lo que hablábamos, ¿no? Eso, O sea, el claro, tema de los sabores claro. y cómo están relacionados con las plantas y cómo también los alimentos tienen sabores. Entonces, o sea, se hace como un recorrido tampoco ya descabellado, ¿no? O sea, hay como un horizonte bien direccionado, bien trabajado, por donde puedes discurrir, por donde puedes caminar y puedes ir entendiendo. O sea, tampoco es que hay un montón de plantas y yo empiezo así al azar, empiezo a experimentar, digamos, con eso, ¿no? O sea, como que los sabores y estos elementos bien básicos te dan un asidero bien tangible como para poder iniciar, ¿no? Entonces eso es como que realmente complementa. Por un lado, ese es uno de los elementos que sí me ha llevado en ese camino, pero el otro gran aporte para poder haber entrado a la, como tú le llamas, ¿no? Naturopatía. O sea, yo adopto el término naturopatía porque es un término que repercute en las personas, Claro, ¿no? O claro, sea, tiene un eco. O claro. sea, transmite muy fácilmente lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Claro. No tengo que decir homeopatía, por ejemplo, que Claro. yo no digo que la homeopatía no tenga su poder, ¿no? Es una medicina muy perfectible, pero cuando tú le dices a alguien homeopatía, o sea, tiendes a volar, Claro, ¿no? O sea, hay muchas claro. cosas que no están muy claras. En cambio, naturopatía Totalmente. es path, de inglés, camino, naturaleza,
O sea, natura, Buenas. naturaleza, camino Claro. hacia la naturaleza. Listo, Ya. ¿no? Y patía, o sea, incluso en español, porque el término es obviamente inglés en inicio, o sea, nace en ese idioma, pero ya patía, o sea, tienes como una relación con la empatía, ¿no es cierto? Como esa Claro, relación con el entorno, con tu claro, paciente, con tu cliente, etcétera, totalmente. ¿no? Entonces hay una... Y también suena, pero un poco más serio, ¿no? Naturopatía que medicina natural, digamos, ¿no? Ujú, Naturopatía igual exacto, como la alopatía, digamos, igual la gente no sabe lo que es alopatía, pero te lo dicen y dices así, como que confío porque pues suena científico. exacto. Naturopatía igual, ¿no? Exacto. Entonces, Y el ah, otro gran componente, aparte de la Ayurveda, ha sido las investigaciones que Christian ha realizado en tanto a el cuarto camino, ¿ya? O sea, el cuarto camino mm, es una tradición que viene de un maestro que ha fallecido el siglo pasado, mm, no es muy antiguo, y uno de los grandes, de los mm, muchos elementos que son sus contribuciones a Occidente es el hecho de decir, que es lo que he mencionado hace mm, rato, que el humano tiene tres cerebros. ¿Ya? mm, mm, A nosotros en medicina nos dicen solo hay un cerebro, es el claro. cerebro que está dentro de tu cráneo y punto, ¿no es Y cierto? en medicina normal, en la alopática, no llevan psicología, nada de psicología. Muy básico, Básico. ¿no? Muy básico y además va a Interesante. depender de quién te lo transmita, ¿no? Ok. Entonces, Mm, en esta forma de pensamiento, en esta filosofía, lo que se te trae es al cerebro mental, al cerebro emocional, y por cierto, en la medicina ya se ha encontrado que hay unas neuronas en el corazón, ujú, ya, o sea, que tiene su propio sistema sí, nervioso y mm, que genera estos campos electromagnéticos, ¿no? ujú, Que han debido ver ujú, que son como la figura toroidal, pero que ujú, viene desde acá. O sea, es el chakra del medio, ¿no es cierto?, ujú, para la India. claro. Y luego tienes el otro cerebro, o sea, que es un cerebro como tal, Ujú, porque tiene neuronas, tiene tiene neuronas. tejido nervioso. Ajá. Y el tercero es el que está aquí, ¿no? El Que es el intestino. plexo solar, lo Ok. que llaman muchos. Entonces eso ya tiene que ver con las vísceras, intestino, hígado, Ujú, todo lo que está aquí en el abdomen. ujú, Y que tiene que ver con lo más instintivo en realidad, ¿no? Es como lo que mm, dicen en inglés, eh, he tenido un instinto del estómago, así gut feeling, ya. le Ah, dicen ok. ellos, ¿no? Un gut Ujú, feeling, es ok. un sentimiento que viene del Mm, estómago, que ujú, viene de la víscera, ¿no? Entonces mm. cuando no tienes nada aquí, ya, o sea, sacas de lado esos pensamientos y cuando no te dejas llevar por tus Ujú, emociones, te puedes ir a lo más básico, que es mm, el cuerpo, ya. ya es la sensación, Ujú, que se está investigando mucho en estos ujú, últimos 10 años ya en el campo de la neurociencia, por ajá. ejemplo. Entonces, date cuenta que este hombre, el maestro se llama Ivanovich Gurdjieff, para los que quieran Ah, Gurja. indagar, Ok. investigar. Ajá. Este hombre, o sea, te está hablando de algo que nosotros recién estamos empezando a Mm, investigar, ujú, ¿ya? O sea, nosotros todavía seguimos la idea del cerebro, las dos partes, el ujú, hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, uno es más mm, femenino, el otro más masculino, etcétera, ya, claro. etcétera, ¿no? Ujú, Pero Gurdjieff está yendo más allá de eso, o sea, ya hay una división en el cerebro, hay esta bipartición, ya todo lo que quieras, pero ¿y qué pasa con esto? ujú, ¿No? O sea, ¿qué pasa con la mm, parte mm, emotiva? ¿Y qué pasa con la parte instintiva, ¿no? ya. Esta parte de aquí abajo Mm, que tiene que ver con el movimiento ujú, automático, que son, mm, por ejemplo, el movimiento de los intestinos, el mm, movimiento voluntario, que es el movimiento de mi mano cuando hago así, ya. y con la sexualidad, ¿ya? Mm, Entonces esta ujú, parte de abajo tiene que ver todo con todo ujú, eso, ¿no? Entonces imagínense todo el campo de claro, exploración que hay por claro. ahí. Entonces luego Mm, Christian, ¿qué ha empezado a hacer? Ha empezado a agarrar esos tres centros y ha empezado a desarrollar formas para ayudar a estos centros, ¿no? O sea, mm, ¿cómo yo puedo ujú, ayudar a una persona que tiene desarreglado esto, o lo de ujú, acá, o ujú, simplemente el cuerpo, ¿no? ya. ¿Cómo yo puedo ayudar a estas personas? Y entonces ha empezado a abrir un campo de investigación a nivel personal Ujú, muy fructífero, ya, realmente, muy fructífero, ya. ¿no? Y que poco a poco ya lo vas integrando con los otros elementos que se Mm, están actualmente manifestando. Entonces, este es un camino bien científico, si se dan mm, cuenta, porque estamos hablando de claro. elementos biológicos, Mm, pero también es un camino bien místico, ujú, ¿no? Porque está viniendo de una tradición muy antigua, ¿no? ujú, Gurdjieff, o sea, yo les estoy hablando de una cosita claro. del campo de investigación que Mm, él tiene. Una de las cosas más maravillosas que él ha traído a Occidente son las danzas sagradas, mm, ¿ya? Que son movimientos ujú, que conectan con una parte del cuerpo que generalmente no exploramos y que tiene que ver con mm, los campos, ¿no? de los- energéticos, los ya. chakras, etcétera, Ujú, con posiciones bien específicas que son mm, arquetípicas además para el cuerpo. mm, O sea, es un uf, campo buenazo. increíble de Muy investigación, interesante. ¿no?
Gurdjieff es del siglo XX, ¿no? O sea, de principios del siglo O XX, sea, claro, creo, él ha por ahí. nacido finales del siglo XIX, Ajá. es armenio, para los que no saben, o sea, Armenia Tiene una vida muy loca. es un lugar muy hermoso porque está ahí Mm, cerca a la India, está cerca a Irán, a los persas, ¿no? Que es una claro. cultura supermilenaria, está Claro. cerca a Irak, está cerca a los eslavos, a Rusia, a Georgia, y más Ya, allá está Turquía, o sea, está en el en centro el del centro, desarrollo de grandes culturas. claro. Y él ha Y antiguas absorbido de además. alguna forma todo aquello, ha Mm, viajado mucho por el sector, de hecho, o sea, ha tenido mucho tipo de eventos que él ha realizado personalmente, pero entonces, o sea, la riqueza de su conocimiento es mm, increíble, ¿no? mm, Increíble, y no solamente a un nivel físico, sino hay distintos estratos. Entonces es muy amplio claro. realmente para hablar esto. Buenazo, sí, sería otro tema, Gurdjieff, Ujú. y el eneagrama y todo eso, El ¿no? enagrama, las danzas Las sagradas, danzas sagradas. ¿Viene del sufismo, las danzas que él ha exacto, creado? Ah, mira. ajá, Claro, exacto. entonces, claro, es de ahí. Y estas culturas son pues culturas antiguas, ¿no? Que han Ujú. ido heredando hasta que terminó el Imperio Otomano que dominó la zona y supongo que de ahí vienen todos estos países también, ¿no? Ujú. Muy interesante. A ver, pero pasemos a los tópicos. Lastimosamente no tenemos todo el tiempo del mundo. A mí me gustaría hablar por lo menos 2 horas contigo, pero tenemos 1 hora. Entonces, buenas, gracias por todo lo que me estás explicando. Pasemos un poco del tópico que nutre o que es el eje de este podcast, en realidad, y de los capítulos, que vienen a ser las masculinidades. Yo cuando iba a tus talleres, normalmente casi que era el único hombre que está ahí. La mayoría de tu público he visto son señoras, ¿no? Adultas que se siguen preocupando por la salud de ellas y de sus esposos y de sus hijos, ¿no? Había también poca gente joven normalmente igual mujeres y muy pocos hombres, casi no me acuerdo de hombre, un señor tal vez que tiene Ujú. diabetes y yo ahí que iba a tomar apuntes Ajá. todo feliz. Y entonces, ¿tú qué piensas? O sea, en el círculo de masculinidades, cuando hemos hecho el prototipo y todo, hemos visto con el colectivo de hombres que la problemática más grande de los hombres es el autocuidado. La falta de noción de autocuidado, la falta de educación en los niños, hombres, sobre el autocuidado. Entonces crecen y no saben autocuidarse, no, o sea, no se ponen cremita, no cuidan su piel, no cuidan su alimentación, por ende no son muy afectivos con sus hijos o con sus esposas y todo lo tratan como muy superficialmente, ¿no? Es como un tópico interesante el del autocuidado en los hombres. Entonces, ¿tú cómo sientes eso en todos tus pacientes? Porque claro que debes tener muchos pacientes hombres. Si tus pacientes hombres solo vienen cuando están muy enfermos o en general vienen a buscar información o a equilibrar tranquilamente. Sí, es Mm, una pregunta bien interesante mm, porque como bien mm, dices, en la mm, mayor parte de los talleres que desarrollo, o sea, el 10% deben ser varones, ¿ya? mm, Y mm, hasta menos, ¿no? mm, mm, Y aquí una pregunta que yo me hacía es, primero que nada, o sea, ¿quiénes buscan cuidarse? mm, ¿Ya? En mm, general, en general. no nos fijemos en hombres o mujeres por ahora, Ajá. pero en general, ¿quiénes buscan cuidarse? Entonces, el primer grupo, que es el que son más poquitos, tanto mujeres como Mm, hombres, es aquellos que realmente sienten una necesidad una preocupación mm, íntima, ok. ¿no? O sea, por ahí quieren vivir más, Ujú, ¿no? O por ahí están haciendo una investigación antropológica o son mm, científicos en el campo de mm, la nutrición o de la medicina y por el conocimiento que van adquiriendo, entonces empiezan a mm, generar esos cambios, pero mm, no hay como algo mm. coercitivo que les obligue Ok, a hacer eso. Ese es el primer grupo ya, y eso es los menos. los menos, ok. El segundo grupo son personas, mujeres y hombres, que han tenido un antecedente de una persona enferma en Ok. la familia. Mm, Puede ser que su ujú, mamá, su papá ujú, haya sufrido una enfermedad o esté mm, enferma y entonces como que siente un peso ahí, ¿no? O sea, mm, yo no quiero caer en lo mismo, ujú, tengo sus genes, por ahí me puede pasar algo así, ujú, ¿no? Y por ahí viene de muchas generaciones, ¿no? Sí, mi abuela ha tenido diabetes y luego mi mamá y mm, ahora yo corro el riesgo. Entonces, claro. hay ese segundo grupo que es como más preventivo, Ujú, ¿ya? Que también es un grupo no tan amplio, ujú, pero que es más importante que el primero. ok, Y luego habría un tercer grupo que ya son los que directamente están enfermos, ya. ¿Y es ¿ya? el grupo más grande? Exacto, Ok, o sea, son, claro. o es porque estás Mm, enfermo tú o porque alguien muy cercano a ti que quieres ayudar está mm, enfermo. mm, Entonces le quieres ayudar con el conocimiento que vayas a adquirir en los cursos o en los talleres, ¿no? ya, ya.
Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta en ese pequeño análisis, en esa pequeña distribución, que la mayor parte del público va cuando ya tiene un problema realmente consolidado o está Claro, empezando por ahí, claro. pero ya hay sintomatología. O sea, Ujú, si ahorita Azul no tiene nada, en la mayor de los ujú, casos, o sea, no haría nada claro. directamente, ¿no? O sea, Que es la ¿para qué? Si actitud estoy común, bien, claro, claro, ¿en qué me tengo que preocupar, no es claro. cierto? Somos muy Ujú, pocos, digamos, los ujú, que nos preocupamos por mm, esa situación. O sea, no mm, tengo nada, pero a ver, quiero tener una buena vejez, no claro, sé, ¿no? O sea, claro, o quiero totalmente. experimentar con mi cuerpo, tal vez, También, ¿no? Pero también. esos son los muy Los pocos. menos. Entonces ya dense cuenta que hay ese grupo Mm, que están enfermos y entonces empiezan a buscar como alternativas, además que son muchas personas que han pasado por la medicina mm, convencional, alopática, y mm. no han tenido Ok. resultados y entonces empiezan a buscar como otras alternativas, Alternativas, otros claro. caminos, ¿no? Más naturales además, Ujú. porque ya han pasado las de Caín, si es que vale Ya, el claro, término. claro. Entonces dentro de, eso, de ese grupo, obviamente, como dice Ujú. Sul, un 90% son Mm, mujeres y un 10% son mm, varones. Y ujú. el varón generalmente no viene solo, Ah, ok. ¿ya? Lo trae su esposa. Lo trae su esposa, lo trae su Su mamá, hijo, lo trae sí. su pareja, lo trae Ok. sus hijos, pero que venga Interesante. solo, a ver, o sea, tendría que ponerme a Claro, pensar. Tal claro, vez tú, o sea, como uno de los ejemplos que has claro, venido solo, digamos, claro. ¿no? Hay algunas Mm, personas que mm, vienen solas, mm, entonces no hay. La mayor parte mm, viene por una coerción mm, directamente. Y muchas veces los pacientes incluso, mm. o sea, reciben las indicaciones, las recetas, los tratamientos y no lo hacen No, ya, claro, no le por- ponen seriedad. porque está viniendo por satisfacer a la Claro, familia claro, directamente, ¿no? claro. Entonces yo siempre le explico eso, si Ujú, usted, señora, va a ujú, tener, porque me vienen y me ujú. preguntan, pues las señoras, mire, mi Claro. hijo tiene tal cosa y Ujú, yo quiero ayudarle, ¿cómo ujú, podemos ayudarle? Yo le voy a traer, ¿no ve? ujú, ujú. Entonces, pero, o sea, la idea es, no, es que no tiene que usted traerle, él tiene que venir con sus Porque pies, quiere, claro. porque ahí el efecto del tratamiento va a ser real, Mm, ¿no? Entonces, claro. lamentablemente en el grupo de los varones, Mm, chocamos con eso, ¿no? ujú, Primero que no se preocupan, ujú. segundo que si se preocupan va a ser a partir de otra persona que van a llegar. Ya. Y además que, mira, algo que podría aumentar aquí es que los varones, Ujú, aunque la sociedad en general, pero los mm, varones, si es que estamos hablando de mm, la masculinidad, ya. quieren las cosas rápido, Mm, ¿ya? O sea, claro. es yo quiero la pastilla y Efectividad, punto, ¿no? claro. No quiero estar ahí como que Mm, preparándome el batido. claro, un año de dieta, claro, Exacto, ¿no? O sea, claro, no voy a estar así un mes sin comer pan, digamos. O sea, claro. muy difícil Son más tercos, que ¿no? pueda hacer eso Mm, un varón. No mm, digo que las mujeres no puedan, no caigan también en eso, claro. ¿no? Claro, es un Porque, problema de la sociedad, ¿no? exacto, exacto, es un problema Mm, un poco mm, complicado porque la medicina alopática nos ha acostumbrado ujú, a soluciones exactamente. bien rápidas. A pastillas, básicamente, a fármacos, ¿no? O Exacto. tratamientos de antibióticos una semana y fin, digamos, ya Exacto. estás. Y en cambio, a veces las direcciones que nosotros Ujú, compartimos con las personas requieren de mucha atención, de ujú, mucho cuidado, claro, de que te des claro. un espacio, de que estés Ujú, tranquilo. O sea, decirle a un hombre, tienes que estar tranquilo. O sea, es como un mm, choque, ¿no es cierto? Porque el claro, hombre es, pues, o sea, tiene que ser dinámico, tiene que claro, estar pilas, claro, tiene que estar arriba, o sea, está compitiendo, ¿no? Hay claro. siempre esa situación. No, no hay mucho espacio como para, ya voy a descansar y voy a ponerme a Mm, escuchar mi cuerpo, digamos, ¿no? claro, O sea, claro, eso es claro, medio raro para un varón. Entonces, las totalmente. directrices que vienen desde lo Mm, natural, que por eso está bien relacionado con lo místico, con lo mm, espiritual, además, mm, si se van dando cuenta, son direcciones, o sea, que requieren de tiempo, ujú, ¿no? Requieren de amplitud, de tranquilidad, de que ujú, abras espacios. ujú. Y eso a veces es un poco complicado entender para los varones, Para la tal vez. población masculina. Sí, igual es que esa es educación también, o sea, el hombre al no tener esa educación del autocuidado, pero tiene la educación de cuidar a los demás, ¿no ve? Ujú, Entonces siempre tiene que estar fuerte para cuidar normalmente a su familia, ¿no ve? Entonces si siempre tiene que estar fuerte, tiene esta costumbre de que todo se cura solo, ¿no? O sea, se enferman, tienen un tratamiento mínimo y de ahí siguen para adelante y tal vez no han sanado, simplemente su cuerpo ha aprendido a encapsular el problema, pero no lo han sanado y luego vuelve a aparecer un problema después más grande, ¿no?
Y en esto me parecía interesante como lo que explicaban en algunos de sus talleres, que hay 6 o 5 pasos para que una enfermedad se desarrolle y el último paso ya es te mueres y hasta el cuarto paso se puede tratar de manera natural. Ujú. Eso me parece igual algo súper importante de entender, si nos puedes explicar un poco. Bueno, a Ujú, ver, hay dos etapas así bien fuertes, ¿no? ujú, La primera y la segunda, que ujú, primero para diagramar. Entonces, en la ujú, primera está como la parte, la evolución más sencilla. O sea, tomen ujú, en cuenta que estamos hablando ujú, todas las enfermedades o la mayor parte de las ujú. enfermedades tienen una evolución natural. Ok. ¿Esto qué significaría? Que Alzheimer, Parkinson, Ujú, cáncer de ujú, colon, por ujú, ejemplo, un resfrío, el coronavirus, son etapas ujú. de ese proceso de evolución Ok. en el cual el cuerpo desde un equilibrio tiende hasta un desequilibrio y puede llegar hasta la O muerte. sea, comienza con síntomas pequeños, no muy graves, que se pueden tratar y va escalando. Exacto. Ok. Entonces, Ujú, el Alzheimer, el ujú, cáncer solamente son desenlaces en algún mm, momento ujú. de ese tiempo. Ok. ¿Ya? Eso es Ujú, primero para que se entienda. ujú, Entonces, por eso, hablar de enfermedades así tan fríamente es reducir, mm, ¿no? Es ya, salirse de contexto ujú, directamente. Eso, esa enfermedad, ese proceso, ujú, está relacionado con una serie de elementos que en el decurso del tiempo se han ido sumando mm, paulatinamente, ujú, progresivamente. Entonces, lo primero que el cuerpo intenta es eliminar. ujú, Te comes una hamburguesa en un lugar inadecuado, ujú. y ¿qué es lo primero que va a hacer el cuerpo? Ese exceso de bacterias negativas va a tratar de eliminarlo de alguna forma. Ok. ¿Cómo lo va a hacer? Vomitando Ujú, o con una diarrea claro, directamente, ¿no? claro. Entonces, vomitas y listo, ya Ya. está, ¿no es cierto? O Ujú, como a alguna persona le ha debido suceder que le ha venido una rabieta, ujú, se le inflamó el hígado y vomita bilis y mm. está feliz después de eso, ¿no? Ya, listo, lo eliminó. Ya. Ya está, esa Mm, es la primera ujú, etapa, es eliminar. La ujú, segunda etapa ya es inflamación, o sea, se ujú, empieza a inflamar el mm, tejido. ok. ¿Ya? Puede ser una gastritis, Ujú, ¿no? Que es una inflamación del estómago, puede ser ujú, una otitis, mm, que ya es una inflamación del oído, ujú, etcétera. ujú, En la tercera etapa, el cuerpo como no puede eliminar, como la inflamación, o sea, no se subsana, ujú, ¿ya? Porque una inflamación, o sea, tiene un tiempo. Un claro. periodo, una gastritis, te puede durar unos 10, 20 días, digamos, Ujú, y luego ya se tiene que resolver, mm, tiene que disminuir la inflamación. ujú, Pero no se puede eliminar, la inflamación ujú, persiste. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a acumular, empieza a encapsular, lo ujú. que decías, ¿no? Por Ah, ahí lo ha encapsulado, claro. ¿no? El cuerpo lo Ujú, ha encapsulado y ahí lo reduce para que se quede en ese ujú, sector. Entonces ahí es ujú, cuando se empiezan a formar así como pequeñas tumoraciones, digamos, mm, ¿ya? claro. O, por ejemplo, los Ujú, quistes que aparecen ujú, ahora en las chicas tan frecuentemente, claro, ¿no? Las claro. adolescentes, Ujú, las mujeres jóvenes, el ujú, típico síndrome de ovario poliquístico. El ujú, quiste ya es una acumulación, mm, ¿ya? ujú, Un mioma, por ejemplo, que igual mm, es bien frecuente en las mujeres en el útero, mm, esos tumores que crecen así en los músculos, que son benignos, igual. mm, Una formación de cálculos, digamos, en la vesícula ya, biliar, ¿no? Esa lo más acumulación de típico. grasa con ciertos minerales, Ujú, el paciente no se hidrata bien, hay muchos elementos, pero ya no se está hablando de que ese cuerpo está tratando de guardar ajá, algo para que eso no se disemine a otros lados ok, y para que se entienda no contamine, claro, digamos, otros lados. claro. Entonces, es la tercera etapa. Ujú, Esa es la primera fase con sus tres mm, etapas. ya, Hasta ahí podemos ujú, manejar naturalmente, es mucho más sencillo volver al equilibrio, ok. ¿no? Solo con alimentación. Alimentación, plantas, Ujú, suplementos también ah, ok. podemos Ujú, utilizar meditación, mm, ¿no? Termoterapia, ya, todos estos procedimientos también ujú, son naturales, ¿no es cierto? claro, totalmente. El frío, Ujú, ¿no? Como ahora muchos están practicando, o sea, meterte en el agua en el agua fría, fría claro. directamente, Ujú, todas esas cosas son naturales, mm, el sauna, etcétera. Llega a la cuarta etapa, en la cuarta etapa ya tenemos un compromiso de los tejidos, o sea, ahorita mi mano está así lisita, rosadita, bonita, rozagante, ujú, pero cuando se vuelve como una úlcera,
ya como en una úlcera estomacal, por ejemplo, por Helicobacter pylori, o una úlcera a nivel del intestino, que ahora se conoce con el término de hiperpermeabilidad intestinal, que me has debido escuchar muchas veces hablar de eso, es un tema que a mí me fascina. Pero ahí es cuando se está empezando a microagujerear el intestino, o sea, se está comprometiendo el tejido como tal. Claro. En los anteriores no había un compromiso directo del tejido, había acumulación, había inflamación o había esta necesidad de expulsar, pero aquí ya es como que las membranas celulares están empezando a deteriorarse, ¿ya? Entonces ahí ya estamos en una cuarta etapa. Entonces ahí, por ejemplo, puede aparecer la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, las úlceras por Helicobacter pylori, etcétera, etcétera, ¿ya? La cuarta ya son las enfermedades autoinmunológicas, que son esas enfermedades raras como síndrome de Sjögren, Parkinson, qué sé yo, puede ser una tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad de Graves, o sea, esos nombres así, esclerosis múltiple, esclerodermia, ¿no? Cosas súper raras. Que es, digamos, para entenderlo así en simple, es como cuando el cuerpo ya no ha podido controlar lo que tenía que controlar y se ha comenzado a diseminar en algunas partes o glándulas, lo que sea, y provoca desequilibrios porque ya la glándula o el órgano ya no funciona normalmente. Y por eso se vuelve autoinmune, porque comienza el cuerpo a atacar al propio órgano, ¿no ves? Creo que esa es la teoría. Exacto, es como que el cuerpo estuviera confundido, ¿no? Claro. O sea, no, es como que hubiera perdido la capacidad de reconocer qué es lo propio y qué es lo no propio, ¿no? O sea, hay una confusión bien extraña realmente, bien extraña. Entonces empieza a destruir tejidos que debería cuidar. El sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmunológico, que son nuestros glóbulos blancos, que generalmente nos defiende de virus, de bacterias, ¿no? Hasta de pesticidas, de cosas que pueden hacernos daño. Entonces es como que limpia y cuida. Pero en esta etapa del proceso evolutivo de la enfermedad, el cuerpo ya no tiene esa capacidad de reconocimiento y en lugar de defender empieza a destruir. Claro. ¿Ya? Pero no destruye porque sí, es porque hay algo ahí que el cuerpo está entendiendo que no está bien. O sea, otro concepto bien importante, aprovechando esto que estamos conversando, es que el cuerpo no hace lo que hace por un azar o por castigo de Dios o porque estás maldecido o por suerte o por mala suerte, ¿no? No, el cuerpo hace lo que hace porque tiene una razón biológica, son programas biológicos. Defensa, ¿no? Claro, o sea, el que te crezca un tumor no significa que, o sea, como una ruleta rusa, te ha tocado que tus genes deficientes se empiecen a alterar y te crezca un tumor de la nada. No. El tumor está ahí porque cumple una función. Ahora, otra cosa es que nosotros, humanos incipientes y que todavía recién estamos empezando a despertar, porque es la verdad, recién estamos empezando a despertar, no conocemos cuáles son estas maravillas, ¿no? Que el cuerpo tiene. O sea, imagínate para llegar a un humano desde una ameba, cuántos millones de años y cuánta información está en nuestros genes ahorita mismo, ¿no? Claro, y a través de nuestros hábitos estamos poniendo al límite también al cuerpo, ¿no? Al límite de sus capacidades, que son grandes capacidades evolucionadas a través de millones de años, prueba y error durante millones de años. Entonces, claro, ¿no? Pero bueno, estamos en la cuarta etapa. La quinta, que sería enfermedades autoinmunes. Okay. Y luego ya la final es, lamentablemente, el cáncer, ¿no? El cáncer ya es la última etapa y, claro, ya es mucho más no significa que no puedas ir hacia atrás. Claro, no significa que no puedas alcanzar un nivel de equilibrio, pero obviamente te va a tomar más tiempo y por ahí más energía y tendrás que tener así como una orientación un poco más eficiente para poder subsanar este tema, ¿no? Pero ya esa es como que estar al borde, ¿no? Claro, obviamente hay tumores y hay tumores, ¿no? No confundamos las acumulaciones de masas como un mioma o un quiste, que son benignos. Son acumulaciones, pero son benignas. Aquí ya estamos hablando de agresividad, ¿no? O sea, son tumores que se replican muy rápido, que debilitan al paciente muy rápido, que son resistentes a las quimioterapias y que están diseminándose, o sea, quiere saltar directamente, ¿no? O sea, no se va a quedar solo en el colon, va a empezar a saltar a los ganglios, a los huesos, al cerebro, etcétera, y eso ya es He visto alguna vez, igual en algún canal de divulgación de biomedicina, creo que era, que hablaban sobre el cáncer, por qué se produce el cáncer, ¿no? El cáncer y decían esto, igual no sé hasta qué punto es cierto, pero me ha parecido muy interesante. El cáncer
se da en entornos tóxicos, donde las células que están en peligro, porque hay mucha toxicidad alrededor, encuentran una manera de vivir para siempre, más o menos, porque ya no pierden esa capacidad de la genética de irse degradando. Entonces es una manera que la célula encuentra de sobrevivir en un entorno tóxico. Y a partir de ahí se comienza a independizar del colectivo de las células y comienza a replicarse a sí misma. Exacto, exacto. ¿Es cierto? Hay varios elementos ahí muy interesantes como para indagar, o sea, porque hablar de cáncer es un fenómeno, obviamente es un fenómeno triste para al que le toque o para si tienes un familiar, obviamente es muy triste, es muy doloroso, es un proceso que puede ser prolongado, que te deteriora, que te desgasta. Pero ya dentro del campo de la biología, de la investigación, incluso del campo de la mística, o sea, esto es como uno de nuestros grandes retos realmente como humanos. O sea, es cuando te toca algo bien intenso en tu vida, ¿no? O sea, te ha debido pasar que te pasa una cosa así radicalmente terrible, ¿ya? Que va a modificar tu forma de vivir. Ahí es donde está la sabiduría. Eso es lo que te va a posibilitar muchas cosas. O sea, puede generar una catapulta para que seas algo más grande, como también para que te vayas al otro lado directamente, ¿no? Entonces, el cáncer, ya como un fenómeno social, tiene esas particularidades. Es un reto biológico, científico, lógico, para poder tratar de entenderlo. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, quieren ser inmortales, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que son así súper millonarias y que están en eso, ¿no es cierto? Que quieren ser inmortales, digamos, ¿no? O sea, con todo el arrebato de dinero que tienen, o sea, tienen esas tendencias, ¿no? Y luego empiezan a aislarse y empiezan a crear así como grupos así bien alejados, elitistas, que se alejan de la comunidad y que empiezan a hacer sus propias cositas solo para mí, ¿no? O sea, para mí, para el yo, o para lo que implica ese yo, que generalmente no va más allá de mi familia, ¿no? Lo demás no interesa directamente. Y se alimentan del colectivo exterior, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, o sea, ellos agarran la energía, ellos agarran todo el poder y no quieren morir, además, ¿no? O sea, quieren prolongarse. Y además podría ser que no necesariamente una muerte, estamos hablando de una muerte física, sino que tú eres mi hijo, yo te heredo todo a vos y vos a tu hijo, y hay familias así que están siglos, ¿no es cierto?, viviendo en este planeta. Exacto. De trascender, o sea, de ser inmortales, ¿no? Mantener el poder y no perder el nombre, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿no será que el cáncer también es una repercusión de eso? Y ahora, de esa actitud. No simplemente es actitudes de los millonarios. La mayor parte de nosotros, lamentablemente, somos así, ¿no? O sea, si yo tengo para mi pancito, para mi comidita y tengo mi trabajito y puedo vivir más o menos bien sin que nadie me moleste, ¿qué me importa el demás, no? O sea, si estoy contaminando, si estoy matando animales, si estoy orinando donde sea, si esa plaza bonita que recién nomás han hecho yo la voy a destruir porque no me interesa. O sea, aquí hay un elemento que tiene que ver con el ego, ¿no? El ego es como un reflejo del tumor. El tumor para mí es así como un reflejo del ego, pero hay muchas particularidades en los tumores que yo trato de traspolar a lo que llamamos, ¿no?, en la mística, en Hermes Trismegistos, que dijo lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, ¿no? Entonces, estas células zombies, inmortales, anárquicas, o sea, tienen un sucedáneo, un reflejo en nuestra comunidad, ¿no? Tenemos ese tipo de comportamientos. Entonces, ¿no será que si nosotros como humanos y como colectivo empezamos a armonizarnos, primero en nuestras relaciones interpersonales, luego en las relaciones comunitarias y luego con nuestro entorno, en nuestro ecosistema, será que eso igual se va a ir subsanando, ¿no? Claro. ¿Para qué vamos a ir a envenenar al tumor cuando podríamos ser un poco más inteligentes y empezar a vislumbrar desde otra mirada? O sea, dejar de causar las condiciones en las cuales el tumor se desarrolla, ¿no? Muy interesante. Ahí está la cura del cáncer, ya, por Cristian Ortega. No, digo, entonces por eso es que terapias como la meditación o el yoga y todo esto nos ayudan a también tratar estas enfermedades o muchas enfermedades, porque muchas enfermedades son una toxicidad, un exceso de estrés y etcétera, etcétera.
Entonces, digamos, el cáncer, si lo vemos como lo estamos viendo, como un individualismo así de un ser colectivo, que en esencia es colectivo, y asimismo se refleja hacia afuera desde la célula, pero en el individuo humano, ¿no? Un ser que ya no quiere pertenecer al colectivo, ahí está la enfermedad, porque somos seres sociales, en general somos seres que esto he estado estudiando últimamente, que el humano se ha desarrollado, todas las capacidades así racionales, etcétera, se han desarrollado en entornos sociales, porque es lo social lo único que nos ha permitido sobrevivir hacia 300, 400 mil años de historia humana caminando sobre el mundo, donde los humanos no tenemos tantas habilidades como los animales, pero nuestra habilidad máxima es ser sociedad, estar en tribu. Eso nos daba la fuerza necesaria para poder seguir sobreviviendo y yendo hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que este aspecto social es tan fuerte en nosotros, tan inherente, que contradecirlo nos enferma un montón, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de esta actitud cancerígena, es por eso que relajarte, vivir más tranquilo, meditar, te puede permitir entender esa cualidad innata de que necesitas buenas relaciones para estar bien en la vida, básicamente, ¿no? Y la primera relación es contigo mismo, y después cuando estás mejor contigo mismo, automáticamente estás mejor con los demás. Y eso te permite tener menos miedo a la muerte, por ende te permite poder aceptar la muerte como parte de un proceso y dejar de escapar de ello, que es lo que te lleva a este pensamiento cancerígeno, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos estar hablando de un psicosomatismo profundo, ¿no? Claro, claro. Ajá. De hecho, en lo que refieres, me viene en este momento que hay una necesidad humana actualmente por entender lo que es el cerebro emocional, el cerebro emotivo, porque nuestras interacciones, ya sea con nuestra mascota, con nuestro hijo, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestra comunidad, están fundadas en base a lo emocional. Amistad, amor, respeto, cariño, celos, resentimiento, odio, Ok. ¿no es cierto? Ajá. Eso es lo que nos une o nos Totalmente. aleja. No, no Totalmente. tiene que ver mucho con esto. Y ¿Verdad? esto del cuerpo es bien, bien Instintivo, de la ¿no? naturaleza. O sea, la naturaleza quiere que te reproduzcas Exacto. y punto. Lamentablemente muchos de nosotros confundimos el sexo con el amor Claro. directamente y no tienen nada que ver los dos, ¿no? Ujú. Entonces, yo veo que, por ejemplo, si volvemos al tema del caso de los pacientes con cáncer, o sea, hay una necesidad de hacer un trabajo muy profundo a nivel emocional. O sea, a mí me gusta preguntar a estos pacientes, a estas personas, a estos clientes, ¿cómo están tus relaciones? ¿No? ¿Has perdido a alguien recientemente? Y por ahí se ha muerto alguien, o por ahí te has separado, o por ahí tu hijo se ha ido, cosas Claro, así, claro. ¿no? ¿Cómo es la relación con tu jefe, en tu entorno, con tu pareja, etcétera, etcétera? Y Claro, todo eso, claro. o sea, para que exista una congruencia, para que te unas a alguien o tengas una relación con alguien, tiene que haber un carácter emotivo, tiene que haber un elemento emotivo. Totalmente. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Si es una persona que tiene un odio de hace 20 años contra su padre, porque tal vez era un alcohólico su padre y lo ha abusado Claro. emotivamente, Ajá. y eso sigue ahí, sigue Claro. ahí, sigue ahí. Entonces, ¿dónde va esa energía emocional? ¿No? ¿Será que empieza a generar estas disregularizaciones a nivel celular? Y también tomar en cuenta que como el humano, con sus pocos recursos, porque nuestra educación no es lo ideal, no sabe cómo canalizar esa energía, ¿no? Porque las emociones, eso no se olviden, o sea, las emociones son energía directamente, ¿ya? Puede ser una energía de odio o puede ser una energía de compasión, Ya. pero es una energía. Entonces, si vos estás odiando y odiando y odiando, Claro. ¿dónde va esa energía? ¿Cómo metabolizas? Claro, o sea, porque se transforma en bioquímica en tu cuerpo, ¿no ves? O sea, lo que piensas, lo que sientes es bioquímica. Y como tú no le encuentras una solución, porque nosotros humanos generalmente pensamos desde aquí, desde lo lógico, ¿no? Te dicen, pero Claro. deja de estresarte, pues, Claro. o sea, ya estoy estresado, ya deja de estresarte. ¿Y cómo se hace eso? Claro. ¿No, eh? No solución, claro. Eso es bien lógico, pues, Claro. o sea, lo estamos pensando, Claro. dando una referencia lógica. ¿Cómo trabajamos con esto? ¿Te das cuenta? O sea, ahorita podríamos quedarnos en silencio porque es bien difícil entender Claro. lo que es lo emotivo. Entonces, como nosotros no podemos solucionarlo con nuestra lógica básica, el cuerpo es quien agarra eso, agarra las riendas de ese proceso y va a hacer algo ahí y puede ser un tumor.
Y el tumor se va a subsanar cuando tú tengas la capacidad posiblemente de subsanar esa emotividad que está ahí como Claro, estancada. claro. Muy interesante y pucha, da para hablar bastante más. Yo creo que ya se nos ha terminado el tiempo. Mira, está a un minuto. Ah. Ya se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, para ir cerrando, tal vez podamos hacer otra vez este tipo, porque está Claro, muy con gusto. interesante divulgar esto, ¿no? Pero esto va a ir a las redes y la gente que lo escuche espero que le sirva, porque el doctor tiene mucha sabiduría y experiencia al mismo tiempo que compartir y también atiende, ¿no? Eso ya no sé si quieres publicitar, pero sí, también quiero mencionar, el doctor también es divulgador, también hace una gran labor de divulgación, tiene una página de Fundación Cerebro, ¿sigue? En Facebook y a través de Fundación Cerebro, ahí sale toda la información de talleres que da presenciales y virtuales. En la época de la pandemia nos ha ayudado bastante a entender la problemática que estábamos pasando a nivel pues ya de nuestros cuerpos y hace talleres de desintoxicación, talleres especializados para diabéticos, para personas con diferentes dolencias, pero que son bastante comunes hoy en día. Todo esto, no sé si quieres agregar algo con respecto a todo eso. Sí, bueno, Ujú, hacemos una tarea de ujú, hace unos 7, 10 años ujú, ya, tratando de transmitir a las personas pautas sencillas, ujú, básicas, para poder equilibrar ujú, su cuerpo, ¿no? Desde ujú, lo emotivo, desde lo mental, desde lo físico, y ujú, siempre empleando los tres pilares que son la nutrición, la desintoxicación y el manejo de los aspectos psicoemocionales. O sea, no ujú, puede haber un equilibrio si es que no piensas en los elementos de toxicidad que hay en tu cuerpo, si es que no cuidas tu nutrición y si es que no entiendes esto que hemos estado ujú, hablando en los últimos 20 minutos, que tiene que ujú, ver con la parte psicoemocional, ¿no? La ujú, parte psicoemotiva. Entonces, hacemos talleres, conferencias relacionadas con estos ejes, estos protocolos de ujú, tratamiento y bueno, están aperturados a las personas que quieran conocer sobre esto, simplemente formar parte de nuestros ujú, grupos, ¿no? Que los ujú, tenemos en WhatsApp ya hace bastante tiempo, entonces simplemente es escribir al 76 76 76 96, es súper sencillo, 76 76 76 96, escriben, solicitan quiero formar parte de los grupos, ahí en los grupos cuando estén van a tener las talleres, los cursos gratuitos, no gratuitos, ujú. vivenciales, virtuales, hacemos Y de todo. claro, y también el acceso a tus tiendas donde vendes productos orgánicos que tienen altos potenciales vitamínicos y nutritivos, ¿no? En general. Sí, tenemos una Ujú, gama de ujú, suplementación, ¿no? También para ujú, apoyar en distintos ujú. procesos Y que todo vive la gente. natural. Todo natural, Ujú, exactamente. O sea, no, una vez más, ¿no? No ujú, satanizo la efectividad de muchos fármacos. ujú. Si te da una neumonía, no vas a ir a, Claro. a tratar con huira huira, ¿no es cierto? Claro, claro. Tenemos que ser inteligentes Claro. también, ¿no? O sea, Ujú, si tenemos estos dos campos, ujú. ¿por qué vamos a satanizar alguno de los Claro, campos cuando claro. podemos beneficiarnos como el hombre y la Exacto, mujer, ¿no? O sea, exacto. ahora hay toda esa Ujú. tendencia, no, las mujeres, no, los hombres, Claro, claro. es que los hombres antes el machismo y no sé qué, no, o sea, Ujú. si los dos están empezando a elevarse, ¿por qué no abrazar las dos Claro, energías, ¿no es cierto? totalmente. Entonces, occidental y Ujú, lo oriental, eso ujú, es lo que estamos buscando, ujú, tratar de integrarlo. Esa es ujú, una tarea que personalmente el doctor Christian se ha dado a la tarea de tratar de ujú, integrar los dos elementos para ujú, generar información que sea entendible, ujú, sencilla, pero que pueda comprometer a los dos elementos, a los dos ujú. participantes, ¿no? Porque los dos tienen gran potencial. Buenazo. Buenazo. Mira, ya no hemos podido tocar un tema importante, era también como transmitir, entonces lo vamos a dejar para un siguiente episodio si se puede. Transmitir recetas en general fáciles que se pueda hacer la gente Ujú. en casa, porque uno de los mayores problemas que hemos visto en las encuestas también es la gente no tiene tiempo. Y no tiene tiempo para preocuparse por su alimentación ni nada, ¿no? En general, pero necesitamos como recetas fáciles de hacer en casa con las cosas que tenemos en casa para poder cocinar. Entonces, para la próxima vez, tal vez podamos hablar un poco más de eso. Muchas gracias, doctor Cristian. Ahí, como siempre, un abrazo. Qué lindo conocerlo en este contexto, qué lindo poder transmitir también todo lo que él sabe. Muchas gracias a la audiencia. Este círculo de masculinidades tiene un nombre en redes sociales, o lo tendrá, que va a ser el Círculo Solar. Y terminará por hacer un mini documental sobre toda esta información que estamos recabando a través de los últimos, en verdad hace un año, pero estos 5 meses estamos trabajando más fuerte en eso. Entonces, espero que nos sigan en redes sociales y prestos para seguir divulgando temas importantes y filosóficos y de salud y etcétera. Muchas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias, Doc. Gracias. Gracias. Jalala. Jalala. Buenazo. Buenísima. Bien, Aú. bien jugado, Doc. Bien, gracias.